ya 9 de la mañana. Y recuerdo que en su momento yo les pregunté a los organizadores, ¿realmente a las 9 de la mañana iba a haber alguien de la facultad aquí para ver la ponencia? Y me dijeron, sí, ingeniero, no se preocupe. Pero llegué al momento de la ponencia y lamentablemente no había nadie, ni siquiera los organizadores. Hola a todos, querida comunidad de CICP. El día de hoy tenemos como invitado especial al ingeniero William Ramos, un destacado profesional e investigador dentro del campo de la ingeniería. Así es, el ingeniero William Ramos es profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería, director técnico de Certipetro y también profesor en la UTEC. Además, está muy involucrado en la investigación de energías alternativas a partir de residuos. Bienvenidos, ingeniero William. Más bien, muchas gracias, Erso, Verónica, por la entrevista. Gracias a los chicos del CICP por la invitación. De hecho, en su momento también fui miembro del CICP, así que es un gusto poder contribuir con ustedes en este nuevo formato que le va muy bien, de hecho. Bueno, me encuentro muy bien. Justamente hoy día no he tenido la oportunidad de tener clases, así que he tenido la posibilidad de poder estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, nuevamente. Ya, profe, me gustaría comentar con algo curioso que, bueno, en mi parecer es bastante llamativo. Es que, bueno, ya de hoy usted es mi docente, mi Ujú. profesor, y aparte es investigador. Entonces, quería saber cómo es que equilibra ambos lados, o sea, cómo equilibra su faceta tanto de docente como de investigador. Bueno, es una pregunta muy interesante, ya que de hecho, cuando yo estudiaba, el tema de la investigación no era tan difundido como ahora. Hasta podría decirles que dentro de la carrera profesional, dentro de los cursos, ningún profesor en su momento nos mencionó la palabra investigación. Es algo que yo recuerdo claramente. Entonces, yendo un poco al enfoque que tú comentaste, Cerso, ¿cómo así ingresé a la investigación? Fue debido a una oportunidad que se me brindó a una compañera y a mí en su momento de poder apoyar en un proyecto de investigación. Era más o menos año 2011, 2012, donde me encontraba en quinto ciclo y justo dentro de las cosas que uno puede hacer en verano, siempre hay oportunidades en los laboratorios. Entonces, en ese momento, el jefe de laboratorio era el profesor Víctor Pretel. Entonces lo que hicimos en ese momento fue para poder aprovechar el verano, hacer qué podemos hacer, preguntarle al ingeniero qué podemos hacer. Entonces el ingeniero al inicio nos dijo, denme unos días para ver en dónde ustedes podían apoyar, hacer ayudantía tal vez. Y una de las propuestas que nos brindó fue el hecho de poder hacer investigación dentro del proyecto, de que él manejaba. Lo que sucede es que en esos años el ingeniero Víctor Pretel estaba desarrollando su tesis de maestría en gestión ambiental. Era la tesis de obtención de biopetróleo a partir de pirólisis de biomasas, principalmente bagazo de caña de azúcar y palma aceitera. O sea, yo lo conocía al profesor porque dictaba análisis químico cuantitativo y balance de masa y energía, pero no sabía que el ingeniero tenía ese espíritu investigador, ¿sí? Hasta que me contacté con él, dije que quería hacer la parte de investigación y bueno, él ya nos presentó lo que en su momento fue el primer reactor de pirólisis que hubo acá en la facultad. Él, como parte de su tesis de maestría, diseñó y construyó el primer reactor, que hasta ahorita lo tenemos operando en el pabellón de 3. Y bueno, tuve la oportunidad de poder recibir la capacitación de parte de él, de cómo funcionaba el reactor, cómo era el procedimiento de pirólisis siendo estudiante. Entonces, ese es uno de los consejos que podría dar a los estudiantes que tal vez nos están viendo, del hecho de que más allá de los cursos que llevan en la carrera, siempre hay oportunidades, siempre hay cosas que podamos hacer. Y los profesores, ya actualmente sumándome al profesor Víctor Pretel, siempre tenemos ideas, proyectos, cosas pendientes. Alguna vez estamos en busca de convocatorias. Entonces, en su momento, si ustedes están dentro de esa posibilidad, lo vamos a tener en cuenta para poder trabajar proyectos dentro de lo posible aquí en la facultad. Entonces, eso fue el primer alcance que yo tuve con la investigación cuando era estudiante. Entonces, pude participar en el proyecto, luego ya me incluí formalmente al proyecto como estudiante investigador. Pasaron los ciclos, los años, luego de egresar, hice mis prácticas en Petroperú, prácticas profesionales en Petroperú en el año 2015, y en el año 2016 se me dio la oportunidad de retornar como jefe de práctica. En ese momento, yo siendo bachiller, tuve la oportunidad de ser jefe de práctica.
Entonces, en ese momento, una de las cosas que sí me llamó la atención dentro de lo que era el desarrollo de este puesto de jefe de práctica era el hecho de que cuando yo era estudiante notaba que había ciertas cosas que me hubiera gustado mejorar dentro de la facultad, orientado un poco al tema académico principalmente. O sea, tal vez ustedes también lo pasan, que sienten que tal vez hay algunas cosas que mejorar en los laboratorios o ciertas cosas que tal vez podrían recomendar a sus profesores para que mejoren. Entonces yo con ese espíritu de recién iniciar dije, me gustaría ser el profesor que a mí me gustaría haber tenido. Y de hecho hay muy buenos profesores en la facultad, pero siempre está con un espíritu de mejora, ¿no? Entonces ese fue el primer paso que me animó a postular ese puesto de jefe de práctica. Entonces, cuando ya tuve la oportunidad de ingresar a la facultad como jefe de práctica, lo otro que también procedí en su momento fue desarrollar aspectos que tal vez se podrían complementar tal y cual como se realizan en otras partes del mundo. Por ejemplo, el tema de la investigación que tenía pendiente ahí con el ingeniero Pretel, ¿sí? Entonces, como estudiante, pude desarrollar en su momento, entonces como profesor jefe de práctica, igual hablamos del tema de investigación con el ingeniero para retomar esos aspectos que él lo estaba manejando ya, pero lo hacía de manera particular como profesor. Y de hecho, en esa búsqueda justamente de qué podemos hacer, vimos el concepto de grupo de investigación, que recién estaba introduciéndose a la universidad alrededor de los años 2016. Entonces yo recuerdo claramente que me puse a investigar en internet acerca de cómo se manejaban las cosas en otros países y encontré dos cosas muy interesantes. Para empezar, encontré cómo era la investigación, por ejemplo, en Estados Unidos, específicamente en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Me llamó la atención una conferencia de un profesor de ingeniería química del MIT, llamado Donald Sadoway, donde él presentaba la idea de investigación con un enfoque de que era justamente la función de lo que tenía que hacer un docente. Y además la investigación en su momento va a pasar a un nivel que va a convertirse en innovación tecnológica y pasar a un nivel ya aplicativo, industrial, de generación de tecnología. Entonces, ese fue como que un hito en la cual me dijo, por aquí es el camino. Entonces, luego de eso, viendo que la investigación era una parte necesaria de lo que tendría que realizar como profesor y que también el ingeniero Pretel quería realizar, ahora ¿cómo lo hacemos? Fue la siguiente pregunta. Entonces, encontré una referencia en España, de la Universidad de Zaragoza, de que existía un grupo llamado Grupo de Procesos Termoquímicos, que hacía investigaciones similares a la que hasta ese momento habíamos hecho, como el caso de la pirólisis de biomasa. Entonces, en ese inicio, yo estaba ya pensando realizar mi tesis de título profesional y la propuesta que en ese caso se dio fue trabajar la pirólisis de residuos plásticos. Entonces, sumado a la línea de investigación del profesor Pretel más la mía, que era el tema de la pirólisis, decidimos estructurar ya formalmente el grupo de procesos termoquímicos en el año 2017. Entonces, eso fue un poco el inicio de la investigación de mi parte y también en la facultad. Dicho sea de paso, fue el primer grupo de investigación reconocido por Consejo de Facultad y de hecho a partir de esa formación se pudo consolidar mucho más el tema de la investigación con la generación de tesis de título, de maestría, de doctorado y también varios tesistas que tenemos ya sustentando y en camino también. Ujú. Es un poco de lo que puedo contarles. ¿Y cuál cree que haya sido el mayor desafío al desempeñar esos dos roles? Pues ser docente e investigador a la vez. ¿Cuál cree que es? El mayor desafío, creo yo, que era el hecho de hacer creer a las demás personas que están involucradas dentro de la facultad en ese momento que la investigación era algo factible. Yo escuchaba, por ejemplo, casos de profesores que decían que en la facultad no se podía investigar, o que las limitaciones muchas veces para investigar dentro de la universidad eran más grandes que lo que uno podía hacer. Pero yo creo que el hecho de poder estructurar bien las cosas, tener un objetivo claro, porque, digamos, los años no han pasado en vano desde que hemos iniciado. Hemos empezado nosotros trabajando en la parte trasera del laboratorio
donde no había condiciones adecuadas al inicio, las hemos acondicionado. Yo recuerdo que el trabajo que realicé en la parte de investigación al inicio, cuando era estudiante, era en 1 metro cuadrado en la parte trasera del laboratorio. Ya cuando tuve la oportunidad de ser jefe de práctica, siempre con la asesoría, el apoyo del ingeniero Pretel, vimos la forma de poder adecuar en la parte trasera digamos, un espacio para investigación, que no era lo más adecuado, pero en su momento era lo que necesitábamos. Entonces, con todas esas limitaciones, tanto físicas, de gestión, muchas veces no, el tema de los proyectos también se tenía que buscar financiamiento, se pudo hacer algunas cosas interesantes. Y ya en el año 2019, luego de casi 3 años de trabajo operativo, se pudo recién hacer la primera publicación de un artículo científico indexado en Scopus, que es básicamente el objetivo final, ¿no? O sea, yo también dentro de esos primeros años de formación como docente, he ido aprendiendo bastante. Del hecho de que un docente, nosotros solamente lo conocemos en el aula, cuando recibimos las clases, pero atrás de eso hay todo un tema de que el docente maneja la gestión de la facultad, maneja también la parte de investigación como lo estaba haciendo y demás factores que son parte de su carga no lectiva. Entonces, fui aprendiendo y en el 2019 ya también como parte del aprendizaje se escribió el primer artículo, dos artículos, uno que tiene el ingeniero Pretel y uno el mío en este caso, publicado, digamos, en la conferencia LACSEI 2019 que fue presentada en Jamaica y luego fue indexada en Scopus. En ese momento ya se marcó otro hito, del hecho de poder llevar estas investigaciones que tal vez se hacían de manera puntual en la facultad, pero no se concretaba con el tema del artículo. Entonces, en ese momento pudimos ya definir que la investigación sí era posible aquí en la facultad. Qué interesante, profesor. Me consta con la parte que dice de que veía un desafío en el hecho de entender, o sea, mejor dicho, hacer que la gente entienda de la facultad, de que se puede investigar. O sea, centro se puede investigar, capaz con sus complicaciones o limitaciones de ese momento, pero de que era posible, era posible. Entonces, me consta también el hecho de que el día de hoy como docente, eso le transmite a sus alumnos. Le dice que en su curso de propiedades psicoquímicas, de hidrocarburos, ¿no? Dice de que siempre año a año, bueno, mejor dicho, ciclo a ciclo, suele hacer un proyecto, suele hacer un trabajo de una manera para transmitirle eso que viene a ser la investigación con sus alumnos. Y ese proyecto no solamente queda ahí como parte del curso, sino que tiene un objetivo que es presentarlo en una feria. ¿Qué me puede comentar sobre eso? Sí, bien, justamente lo que tú comentas, el tema de los proyectos, de los cursos, de la serie de proyectos, era algo que cuando yo estudiaba no existía, porque yo egresé en el año 2014, ya antes de que se manejara todo el tema de acreditación con ABET. Entonces, cuando yo también volví a la facultad en el año 2016 como jefe de práctica, uno de los compromisos que yo tuve con los profesores, que en ese momento yo era su jefe de práctica, me recuerdo que era jefe de práctica de química general, de ingeniería de petróleo, de química orgánica, de ingeniería de petróleo también, y química analítica cuantitativa, también era jefe de práctica, con los profesores que eran sus cursos, yo me comprometí con ellos a poder apoyarlos en realizar el proyecto. Me dieron el visto bueno y pudimos desarrollar proyectos también con los chicos en ese momento. El detalle viene a que en este tipo de proyectos que se buscan para la feria, básicamente se busca que con los conocimientos que van adquiriendo de los cursos los estudiantes, puedan tomar esos conocimientos y dar algo aplicativo. Sí, ese es básicamente el objetivo de los proyectos. Entonces, no tiene tanta dificultad el hecho de que uno pueda ver una aplicación útil de los conocimientos que uno va a desarrollar. Entonces, desde esos cursos básicos, yo he tenido la oportunidad de participar en la feria. En algunos casos también hemos ganado con el curso de química orgánica de segundo ciclo de petróleo, recuerdo bien. También con fisicoquímica 1, que en su momento existía de petroquímica. Y ya en los últimos años, ya luego de la pandemia, volviendo a los procedimientos ya experimentales, hemos tenido la oportunidad de participar con el curso de propiedades físico-químicas de los hidrocarburos 2 y de hecho hemos podido ganar los primeros puestos en los últimos ciclos. Algo que sí les puedo comentar es de que el tema del proyecto tendría que ser algo que al estudiante lo motive, al estudiante le guste realizar y además no estaría de más que ese proyecto tenga
un contexto de calificación también, como se maneja en otras universidades. De hecho, el proyecto como parte de los conocimientos del curso es básicamente qué tanto el alumno domina el curso al momento de hacer el proyecto. Entonces, eso es justamente algo que nosotros nos queremos como, para ustedes como futuros ingenieros petroquímicos y petroleros. Entonces, es algo que en el proyecto se evidencia, ¿ya? Y algo que también pude notar es que a los estudiantes les gustan más los proyectos experimentales que los teóricos o de modelos, porque en el caso, en los ciclos que hemos estado en pandemia en formato virtual, recuerdo que también proporcionaba ideas de proyectos, pero debido a que esto era un proyecto más teórico, más de escritorio, no había un alcance, al menos notorio, de parte de los estudiantes que hacer un proyecto experimental que obtenga, digamos, un producto, obtengamos un resultado de laboratorio. Al menos esa parte sí noto que es mucho más atractiva para los estudiantes y ha tenido buenos resultados en los últimos ciclos. O sea, yo les invito también a los estudiantes de la facultad que nos están viendo que también puedan animar a sus profesores a participar en la feria, porque el hecho no es crear la rueda o crear algo innovador que en su momento tal vez lo hagan, simplemente es tomar los conocimientos que tenemos del curso, darle una aplicación y poder dar un valor agregado tal vez mínimo, pero con los conocimientos que los estudiantes puedan hacer. Es ver lo que los estudiantes realmente pueden realizar. ¿Y cómo cree que esto influye en su formación profesional? De hecho, el poder asesorar este tipo de proyectos hace que también uno pueda desarrollar proyectos de mayor alcance. Les cuento una experiencia acerca de esto justamente. En el ciclo 2023-1, en el curso de Propiedades Físico-Química de los Hidrocarburos 2, junto con los estudiantes Yanek, Denzel, Ronaldo, participamos de la feria con la obtención y caracterización de combustibles a partir de guantes desechables. Sí, ese proyecto fue de la categoría B, ocupamos el primer puesto y tuvimos buenos comentarios de parte del jurado. Entonces, ese proyecto, con la retroalimentación del jurado, fue la base de un paper que presentamos en el Congreso LACSEI 2024, justamente, este año. Entonces, esa base, con un buen trabajo, puede ser la base de un artículo científico. Y además, dentro de toda esa presentación del proyecto, debido a que el periodo académico solamente dura 16 semanas, hay muchos aspectos que no se pueden contemplar. Varias condiciones operativas, variables operativas que tal vez sean interesantes estudiar, pero no se puedan contemplar en ese periodo de tiempo. Entonces, con esa idea fue que se presentó una propuesta al concurso de investigación del Instituto de la Facultad, de la Unidad de Investigación de la Facultad, y se obtuvo un financiamiento para poder expandir el proyecto. De hecho, Denzel Ramírez, que también participó en ese proyecto inicial, ahora también forma parte de este proyecto ya mucho más desarrollado que tiene el desarrollo en todo este año. Y a finales de año debemos tener los resultados finales de ese desarrollo más grande de esa idea de proyecto que nació justamente del curso de propiedades. Bueno, nos había comentado que usted ha participado en el Congreso de la CEI. ¿Nos podría hablar un poco más de eso? Sí, de hecho, el ACSEI es uno de los primeros congresos que yo tuve la oportunidad de asistir. En el año 2018, la ACSEI se hizo aquí en el Perú, ¿sí? En Lima. Entonces, en ese momento, la UNI se asoció como miembro al ACSEI y hubo toda una difusión para que podamos enviar artículos al Congreso. En ese momento todavía no teníamos un artículo terminado a la época de, digamos, de la convocatoria, la fin de la convocatoria, por lo tanto, con el ingeniero Pretel nos pusimos como objetivo participar al siguiente año, en el 2019. Y en el 2019, este congreso que cambia de sede cada año por toda Latinoamérica y también Norteamérica, tuvo su sede en Jamaica, en la ciudad de Montego Bay, ¿sí? Entonces, este congreso del año 2019 fue muy interesante porque la experiencia personal fue la primera vez que yo salí del país. Nunca había viajado al extranjero. Entonces, y Jamaica es una ciudad que tiene cosas muy interesantes, playas muy hermosas y aparte del tema del evento que se hacía dentro de lo que es el centro de conferencias de Montego Bay.
Entonces fue ahí, en Jamaica, en el año 2019, que tuve también otro hito dentro de mi carrera porque tuve la oportunidad de ver cómo eran las conferencias académicas, cómo era el hecho de poder estar en contacto con pares académicos de otros países, colegas de Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos, y que tenían temas similares a lo que estábamos investigando y de hecho poder colaborar en alguna parte con ellos y también inspirarnos en los que ellos están investigando. O sea, de hecho, siempre en todo ese tipo de congresos uno trae cierta información, cierta, hasta ideas de lo que uno podía desarrollar en su país. Porque hay algo cierto, a pesar de que somos investigadores, cada uno de ellos trae la problemática de sus países de origen. Entonces, una problemática que ellos pueden tener puede ser similar a la que tenemos aquí en Perú. Entonces, por lo tanto, podríamos desarrollar una investigación con los fines de poder desarrollarlos aquí en el Perú. Entonces, en el 2019 ya fue el momento, el lugar donde dije, yo sí quiero dedicarme a la docencia y la investigación. Como que llegué a cumplir ese primer hito de poder viajar al extranjero y poder difundir justamente las investigaciones que estábamos haciendo aquí en el país. Entonces, eso es algo que también uno, si quiere dedicarse al tema académico, tiene que de todas maneras participar en conferencias, en congresos, porque no solamente ser un profesor investigador es vivir en el laboratorio, ¿no? O sea, cierta parte del tiempo estamos en las aulas, en los laboratorios, pero también parte importante es difundir lo que nosotros obtenemos, y eso es justamente en este tipo de movilización a conferencias y congresos. Justo como comenta, es bastante importante transmitir lo que uno descubre, lo que uno conoce, ya que el conocimiento es mucho más interesante, creo, cuando se comparte, ¿no? Aparte de participar en la SEI, también ha sido partícipe en congresos internos dentro del Perú, como fue en el COPEI. Dentro de todos esos congresos y dentro de todas esas ponencias que ha tenido, ¿hay algo que le ha marcado, un hecho, un hito que ha pasado en alguna exposición o algo que vio que fue, digamos, un cambio en su forma de ver o su pensar? De hecho, sí. En el año 2019, en realidad, fue un año en el cual tuve la oportunidad de lograr algunas cosas, como ir a Jamaica con el tema del AXEI, pero también participé en congresos nacionales desde ese año. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que se me invitó a una ponencia aquí en la universidad, en un horario que tal vez no era el adecuado, ya 9 de la mañana, y recuerdo que en su momento yo les pregunté a los organizadores, ¿realmente a las 9 de la mañana iba a haber alguien de la facultad aquí para ver la ponencia? Y me dijeron, sí, ingeniero, no se preocupe. Pero llegué al momento de la ponencia y lamentablemente no había nadie, ni siquiera los organizadores. ¿Sí? Es algo que suele pasar. Lo que pasa es que uno, siendo sinceros, muchas veces no es profeta en su propia tierra. Y eso puede notarse el hecho de que hay aquí dentro de la facultad profesores con mucha capacidad, mucho conocimiento, que tal vez en algunos aspectos no lo valoramos. Y eso es algo que también, juntamente con lo que estamos haciendo ahora, el podcast, podemos difundir también lo que hacemos en la facultad. Entonces, ese momento yo lo tomé como una lección aprendida del hecho de que, bueno, hoy día tal vez no pude dar la ponencia, pero en otro momento sí voy a dar una ponencia con auditorio lleno, con un aforo, digamos, mucho mayor, y voy a poder difundir lo que yo conozco y lo que yo sé. Y fue así que recibí la invitación ese año del Congreso de Ingeniería de Procesos que se realizó en Ica, porque teníamos un contacto con la Escuela de Ingeniería Petroquímica de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Y también ese mismo año recibí la invitación de la Escuela Profesional de Ingeniería Petroquímica de la Universidad de San Antonio Abad en Cusco. En el Cusco justamente tuve la oportunidad de ir también porque iban a celebrar su aniversario. Y en esas dos ocasiones tuve la oportunidad de tener un público ya mucho más numeroso, ver que mi trabajo que yo podía realizar no solamente lo conocían en la UNI, sino que estudiantes también de ingeniería petroquímica de otras universidades. También tuve la oportunidad de conocer a los profesores que también eran parte de estas universidades y me di cuenta que de hecho el poder difundir hace que uno también vaya aprendiendo. Fue así que en estos congresos también conocí a otros colegas
que posteriormente también me sirvió para generar lazos de networking, justamente para ver posibilidades de trabajos, posibilidades de proyectos, y esa es la manera como uno también va difundiendo lo que sabe hacer. Uno tiene que dar a conocer lo que puede hacer, porque uno nunca sabe a quién esa información le puede ser útil. Claro, y hablando de dar a conocer, sabemos que usted tiene el enfoque actual de la investigación de residuos urbanos e industriales para la obtención de energías Ujú. actuales. ¿Nos podría hablar más sobre eso? Sí, de hecho, esa es una línea que hemos venido desarrollando ya desde el año 2016, porque este tema de la investigación por el proceso de pirólisis, como les comentaba, nació cuando yo era estudiante y con la tesis del ingeniero Pretel, su tesis de maestría. Él se enfocaba principalmente a biomasas, ¿ya? Y yo tuve la oportunidad de apoyarlo, conocer más el tema de los residuos de biomasas. Y ya cuando tuve la oportunidad de ser jefe de práctica, él me propuso el tema de los residuos plásticos. Ya con el tema de los residuos plásticos he venido desarrollándolo dentro de mis tesis, tanto de título, maestría y actualmente en el desarrollo de la tesis de doctorado. Y a la par, eso abrió al hecho de expandir un poco más a residuos municipales en general y residuos industriales. Entonces, en la actualidad podríamos decir que el grupo de investigación eh, tenemos dos líneas bien marcadas. Una de la residuos de biomasa, que el profesor Víctor Pretel la dirige dentro de los proyectos que buscamos, y la línea de residuos municipales e industriales que compartimos tanto con el ingeniero Víctor Pretel como conmigo. Entonces, podemos desarrollar este tipo de búsqueda de justamente de nuevos productos a partir de los proyectos que se han venido desarrollando. Y de hecho, dentro del curso de propiedades físico-química y los hidrocarburos, actualmente estamos desarrollando un proyecto también en la cual buscamos tratar los residuos de la industria textil, principalmente ropas usadas, y poder darle un valor agregado, y ya lo conversaremos dentro de su momento, ¿no? Claro. Dentro de esos proyectos que usted menciona, ¿no? Estas dos líneas bastante características y en la rama en la que usted está metido, dentro de sus objetivos o los planes a futuros dentro de eso, con respecto a los fines energéticos, que es lo que nos está mencionando, este, ¿cuál sería la meta que tienen esos proyectos actuales? ¿O qué paso piensa dar más adelante en algún futuro proyecto? Ya. Un paso a corto plazo, personalmente, es sustentar mi tesis doctoral. Ese es el, digamos, dentro de todas las cosas que puedo hacer, como que la prioridad, porque de hecho eso ya podría conllevar al hecho de que la facultad tenga más doctores dentro de lo que es el staff de profesores. Ya tenemos al profesor Víctor Pretel, que ya sustentó, el profesor Joseph Instituyo también, doctores como el doctor Mire, la doctora Lucis Aguirre, el doctor Canto, pero buscamos sumar más. Entonces, ese es un objetivo personal que yo tengo a corto plazo. Luego de esto también manejamos los proyectos de investigación que en la facultad y en la universidad se buscan a concurso. Entre ellos, actualmente tenemos el financiamiento de dos proyectos. En el caso del Vicerrectorado de Investigación, nos ha financiado un proyecto para la obtención de combustibles a partir de pirólisis de residuos de neumáticos usados y borras de tanques de petróleo. El hecho de que estos dos tipos de residuos industriales en diferentes sectores son perjudiciales. Dentro de los tanques de almacenamiento que existen en Talara, también en las refinerías que tenemos aquí en Lima, se genera lo que se conoce como la borra, un residuo que podría ser considerado hasta peligroso, ya que queda en los fondos de los tanques. Y por otro lado, los neumáticos usados no solamente se generan a partir de los automóviles que se ven en las urbanizaciones o en las ciudades, sino también a nivel industrial. Por ejemplo, las maquinarias pesadas generan un gran desecho de residuos de neumáticos. Entonces, estas dos problemáticas se han juntado justamente para poder tomar estas dos como una materia prima y pirolizarlas juntamente. Este proceso de tomar dos materias primas distintas se denomina copirólisis, y es lo que actualmente estamos investigando. Las referencias mencionan que el efecto de tener dos materias primas distintas juntas genera ciertas interacciones entre ellas al momento de ser procesadas. Entonces, eso es lo que nosotros estamos investigando. Y por otro lado está lo que les comentaba del proyecto de guantes desechables,
que lo estamos expandiendo, ya que por el límite en el curso de propiedades 2 solamente abarcamos una condición operativa para obtener el producto y luego caracterizarlo. Ahora estamos estudiando más condiciones operativas como la temperatura, qué tanto afecta la composición del mezclado de los guantes de látex y de nitrilo. Entonces hay un efecto ahí que también se está estudiando. Esos son los dos proyectos que tenemos este año y que buscamos justamente obtener resultados a más tardar en diciembre, ¿no? Y para el próximo año lo que se busca también es un poco llevar estas primeras investigaciones ya a una escala industrial, porque el hecho de que la investigación no solamente tiene que quedar en la universidad, tiene que llevarse a una aplicación real. Entonces, hay todo un procedimiento para tomar esa investigación y convertirla en innovación tecnológica. De hecho, también ya tenemos algunos primeros contactos con algunas empresas para ver la forma como las investigaciones pudieran llevar a soluciones reales dentro de las empresas. De hecho, mucha de la motivación que hemos tenido en estos proyectos son justamente comentarios de las empresas, de los problemas reales que tienen. Entonces, eso y que ya se investigó a nivel académico, tiene que pasar ya a un uso aplicativo ya en las empresas en sí. Entonces, eso es algo que podría desarrollarse a mediano o a largo plazo. Claro, y hablando de eso, de sus temas de investigación, ¿hay alguna área emergente que le llame más la atención al momento de investigar? Actualmente, algo que me llama la atención bastante es la sinergia que se puede dar entre lo experimental y el uso de simuladores de proceso. Les comento, yo antes de pandemia, año 2019, 2018, toda la investigación que yo realizaba era experimental. ¿Sí? Entonces, justamente vino la época de pandemia entre el año 2020 y 2022 y algo que a los profesores nos pidieron fue reformular el tema de los laboratorios. Entonces, Claro. ¿cómo ahí nosotros reestructuramos un laboratorio como el de propiedades físico-químicas de los hidrocarburos 2, por ejemplo, donde básicamente eso es hacer pruebas estandarizadas en laboratorio? Entonces, una de las opciones que pude investigar era el hecho de poder predecir las propiedades con el uso de simuladores de proceso. Entonces, lo que estamos haciendo dentro de los proyectos de investigación actualmente ya como una sinergia es tomar información que obtenemos del laboratorio de manera experimental y con ayuda de los simuladores de proceso poder predecir algunas características que probablemente en el laboratorio no tenemos la capacidad de aún analizar. Entonces, con eso poder estimar ya una mayor número de resultados y poder hacer una discusión mucho más interesante. También el otro paso es poder llevar estos datos experimentales que tenemos, por ejemplo, de la pirólisis, a una simulación, un modelamiento de una planta industrial dentro de lo que es el simulador de procesos. Entonces, con esas herramientas se podría justamente ver la factibilidad a una escala industrial. Entonces, eso es algo que también me está llamando la atención últimamente y estamos haciendo algunas investigaciones de ese tipo. Suena muy interesante. Bueno, muchas gracias, ingeniero William, por compartir sus conocimientos y experiencias en el ámbito de la ingeniería petroquímica. Ok, muchas gracias, más bien Erso, Verónica, por su invitación. Y gracias también a las personas que nos están viendo. Yo les invito a que puedan conocer un poco más de las investigaciones que estamos haciendo en la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica. Y de hecho, cualquier contribución, cualquier cosa que ustedes necesiten, estoy dispuesto a apoyarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los oyentes de CICP Tal, a nuestra querida comunidad que nos seguirá siguiendo. Les invito a que por favor nos sigan en las redes sociales si es que les interesa este tipo de temas y que si desean proponer algún próximo invitado, bienvenido sea. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.